Hoy día 13 de julio vamos a continuar con el curso de álgebra. Lo vamos a incluir nuevamente también en el Google Classroom. Espero que todos los alumnos hayan ingresado al Google Classroom, ¿no? Con el código que les he dado, classroom.google.com, y también tienen que tener un correo Gmail. Si tienen con correo Gmail, cambian la cuenta a su correo Gmail y les sale una pantalla grande y hay una pizarrita donde le dan a la pizarrita. Ya, luego se unen con la clave y ingresan al Google Classroom. Para los que no tengan computadora, les voy a seguir pasando en el WhatsApp. Para los que no tengan computadora con internet y solamente tengan un celular. Bien, vamos a continuar ahora el curso con un capítulo muy interesante que es el capítulo de factorización. Es un capítulo que lo van a ver siempre, porque hay diferentes casos de factorización. Acá vamos a hacer los primeros casos, pero van a ir añadiéndose los demás y van a ir añadiéndose también, aparte de casos nuevos, técnicas nuevas, cambios de variable que los van a hacer a ustedes ser diestros en la materia. ¿Qué cosa significa factorización? ¿Qué significa factorización? Factorizar se factoriza un polinomio. Ya saben ustedes que es un polinomio, es aquel que tiene varios términos. Un monomio, mono es uno, monomio es el que tiene un solo término, no tiene sumas ni restas con otro. Un polinomio tiene varios términos que están sumados o restados, ¿no? Por signos de agrupación. Entonces, factorizar un polinomio significa convertirlo, descomponerlo en sus factores primos. Factorización significa descomponer en sus factores primos. Descomponer en sus factores primos. Factores primos. Un factor primo, un número primo o un factor primo es aquel que ya no se puede descomponer, ¿no? Que ya no se puede desdoblar, como el 1, como el 3, el 5, ya no podemos reducirlo más. Vamos a ver, factor o divisor primo. Primer caso, ¿no? Vamos a ver primero el factor o divisor primo. Factor o divisor primo. Factor o divisor primo. Miren ustedes este caso. Este es un polinomio. Cuando está entre paréntesis significa que es un polinomio que está en función de x. Polinomio en función de x. Esto es igual a, por ejemplo, 3xy multiplicado por x más 6 al cuadrado. ¿Cuáles son sus factores primos? P tiene tres factores primos. ¿Cuáles son sus factores primos? Tiene a x, tiene a y y tiene a x más 6. Tres factores primos. Ahí está descompuesto ya. Descomponer esos factores primos. 3xy y x más 6. X más 6 es otro de los factores primos. Tres factores primos. A ver, una más. Q está en función de x y y. Q está en función de x y y. Q que está en función de x y y es igual a 7x al cuadrado. Vamos a ponerle acá 3x menos 2y más 1. Más 3x menos 2y más 1. ¿Cuáles son sus factores primos aquí?
Están en función de X y en función de Y. Es X y es Y. Y hay que descomponer esto en productos que involucren a sus factores primos. Acá tiene, ¿cómo se llama? X, Y. Este es un polinomio de X, vamos a borrar acá, X y la otra variable, vamos a considerar una variable Y, 3XY, X e Y acá, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer caso de factorización, que es el de factor común. Primer caso de factorización, factor común. Factor común. El factor común. Ya, factor común. El factor común es un término que se repite en una expresión polinómica. Un término que se repite. Por ejemplo, un polinomio de dos factores. Polinomio, ejemplo. Es un polinomio de dos factores. Polinomio X, Y. Polinomio X, Y. Parece que este lapicero plumón ya no tiene la suficiente carga. Vamos a usar este de acá. Ya, polinomio X, Y. Y esto es igual a 6xy más x más 5xy. Ya, este es un polinomio de dos factores, de x y de y. ¿Cómo factorizamos? Factorizamos significa convertirlo en productos. Y esos productos deben ser primos, que no deben poder descomponerse. Entonces, ¿cómo factorizamos? En este método del factor común, lo que tenemos que ver es qué factor se repite. ¿Qué factor se repite? ¿Qué factor se repite en cada una de las variables? Miren ustedes, ¿cuántas variables hay? ¿Cuántas variables, cuántos monomios hay? Este es un polinomio. ¿Cuántos términos hay en este polinomio? ¿Cuántos monomios? Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3. Los monomios están separados por signos. Fíjense que aquí está separado por un signo más. Entonces, es un polinomio de tres factores. Vamos a convertirlos. ¿Cuál es la variable que se repite? La variable que se repite aquí es x. Entonces, ¿qué hacemos? Ese x lo sacamos fuera y abrimos un paréntesis. ¿Qué es lo que queda? Queda 6y más, como este x lo hemos sacado, ¿qué quedó aquí? Aquí hay un 1, por si acaso, acá hay un 1. 1 más, si este x lo hemos sacado, quedaría aquí 5y. Esto es factor común de un polinomio. Retirarle la variable que se repite, retirar la variable que se repite en el polinomio, retirar la variable que se repite en el polinomio. Podemos tener un polinomio también de esta forma. Ejemplo, Q de x por y igual a 2a cuadrado b más 6a cubo menos 4a a la quinta. Factorizar por el método del factor común. Primero tenemos que ver el factor común. ¿Cuál es el factor que se repite? Si
X, en lugar de X, aquí el primero es A, la costumbre de poner XY, y está en función de B. Q está en función de B, de A y B. 2a cuadrado b más a6a cubo menos 4a a la quinta. La variable que se repite es a. Pero retiramos el a con el menor exponente. Siempre retiramos a con el menor exponente. Retiramos a con el menor exponente. ¿Ya? Entonces, y también podemos retirar los términos independientes. El término independiente, y retiramos término independiente. Y retiramos el término independiente que se le llama máximo común divisor, porque es el número con el que se puede dividir los demás. ¿Cómo se calcula un máximo común divisor? Tenemos 2, tenemos 6, tenemos 4. Hacemos aquí mitad 1, mitad 3, mitad 2. Todavía queda, pero ya no hay un número que pueda dividirse entre todos. No, solamente queda el 2, o sea que el máximo común divisor es 2. El número máximo con el que se puede dividir. Entonces, Q, que tiene como variables A y B, que es igual a 2 veces A cuadrado B más 6A cubo menos 4 a la quinta lo vamos a factorizar de la siguiente manera. Q A, B igual a, dice que retiramos a con el menor exponente. Retiramos a con el menor exponente y retiramos entre los términos independientes aquel menor que se pueda dividir entre todos. El máximo común divisor es 2a cuadrado. Y abrimos paréntesis acá. ¿Qué queda? Queda b, queda 6 entre 2, queda 3a cubo. Hemos sacado solo a cuadrado, queda un a. Menos 4 entre 2, 2a, 5 menos 2, 3. Y ya está factorizado. Se ha convertido en un producto de 3 números primos. El 2 multiplica el a cuadrado y multiplica el paréntesis de b más 3a menos 2a al cubo. Ahora, si queremos volver a la anterior, solamente basta multiplicar. 2a cuadrado por b, 2a cuadrado b. 2 por 3, 6a cuadrado por a. Se suman los exponentes 2 y 1, 3. 2a cuadrado por 2a cubo, 2 por 2, 4. A cuadrado, 2 más 3, 5. Entonces ya está factorizado y podemos volver a la anterior. Podemos volver a la anterior sin factorizar. Vamos a ver un tercer ejemplo. Un polinomio A, B. Ejemplo 3.
es ejemplo 3, un polinomio A, B. Polinomio A, B. El polinomio A, B es igual a menos X multiplicado ¿por qué? Por A menos B, más I A menos B. Ya, entonces vamos a ver cuál es el factor que se repite en ese polinomio A, B, menos X, A menos B, más I, A menos B. ¿Cuál es el polinomio que se repite? El polinomio que se repite es este. El factor que se repite es este. Se repite este y se repite este. Se repiten esos dos. Entonces lo que tenemos que hacer es polinomio de A, B igual a lo que se repite, se saca fuera. A menos B. ¿Y qué es lo que queda? Menos X más Y. Y ya está la factorización completa. Lo que se ha retirado, lo que se ha sacado fuera es el A menos B que se está repitiendo. Ahora, si queremos volver al polinomio anterior, el polinomio A, B, el menos X, A menos B multiplica menos X, es A menos B por menos X, más A menos B por I es I por A menos B, y volvemos a la anterior. ¿Ya? Este es el ejemplo número 3. Vamos a ver el ejemplo número 4. Vamos a ver el ejemplo número 4. El ejemplo número 4. 5x, x menos 1. Es un polinomio de una sola variable. Polinomio Q de una sola variable. Q de x igual a 5x x menos 1 menos 7x menos 1. X menos 1. ¿Cuál es el factor que acá que se repite? Observen, el que se repite es este y este. Entonces, como se repiten esos dos, se saca esos dos, el Q de X acá, X menos 1 se saca, fuera X menos 1. ¿Y qué es lo que queda? 5x menos 7. 5x menos 7. Entonces la expresión de arriba es igual a la expresión de abajo. 5x por x y menos 7 por x menos 1. Tenemos ahí el ejemplo número 4. Vamos a ver el ejemplo número 5, un polinomio de 3. Un polinomio de 3 variables. Ejemplo número 5. Un polinomio de 3 variables. R de A más B, A, B, R de A, B es igual a A de A más B, A de A más B más B de A más B más A más B. Factorizar toda esa expresión. Estamos viendo ahí que a la vista lo que se están repitiendo es un A más B. Un A más B se está repitiendo. Se está repitiendo este de acá. Se está repitiendo este de acá y se están repitiendo este de acá. ¿No? Entonces agarramos y ordenamos mejor. R de A, B es igual a
A más B más B, A más B más... Esto también lo agrupamos, pero todo lo que agrupamos lo podemos multiplicar por 1. El 1 no varía, 1 por A más B. Si es 5, por ejemplo, 1 por 5 es 5. Si es 10, 10 por 1, 10. O sea, todos podemos multiplicarlo por 1. Entonces, R de A más B, de R de A, B, es igual a A más B acá, paréntesis, ¿y qué es lo que queda aquí? Queda un A de acá. Queda un B acá. Y queda un 1 aquí. Método del factor común. Método del factor común. Ahora, este es un método método de factor común. Ahora, hay un método especial que también es de factor común, pero se le llama factor común por agrupación de términos. Factor común por agrupación de términos. Por agrupación de términos. Factor común por agrupación de términos. Fíjense, este ejemplo sería el ejemplo número 6. Ejemplo 6. Ejemplo 6. Ejemplo 6. AX más AI. AX más AI. AX más AI más MX más MI. Observen. Acá no hay ningún término que se repita. A, M, acá no hay A, acá no hay A. Pero podemos dividirlo en dos partes. En una parte acá y en una parte acá. De tal manera que haya algún término que se repita. Haya algún término que se repita. Acá, ¿por qué se repite acá? A. Entonces A lo sacamos fuera. Y nos queda X más Y. Más acá M se repite. Entonces el M lo sacamos fuera. Y queda X más Y. M por X más Y. Luego aquí vemos que este se repite con este. Entonces lo sacamos fuera y decimos X más Y, paréntesis, ¿qué es lo que queda acá? A más M. A más M. Observen, A más M. Y el ejemplo número 7, va a ser uno parecido, pero que tiene b cuadrado más bn, b cuadrado más bn, más ab, más ab, más ab, más an. Cuando son así, diferentes, y no hay una variable que se repite en los cuatro, porque si la variable se repite en los cuatro, se factoriza esa variable. Aquí no, entonces tiene que ser par. Agrupamos de 2 en 2. Y con una variable que se repita, agrupamos de 2 en 2 con una variable que se repita. Acá en la primera se repite b. B cuadrado b. B cuadrado b. Sacamos el que tenga el exponente más bajo, b. B. Y acá arriba queda b cuadrado. Hemos sacado un solo b. Acá queda el otro b. Más n. Más acá a. Sacamos a. ¿Qué queda? B más n.
Y aquí vemos que se repite b más n y b más n. Entonces retiramos b más n y acá quedaría b más a. O a más b, que es igual, el orden de los sumandos no altera la suma total. Esa sería la respuesta, b más n multiplicado por b más a. B más a. B más a. Ejemplo número 7. Ya, tiempo. 25 minutos, vamos. Vamos a ver, todavía nos queda algunos ejemplos más. Y porque es un poco difícil subirlo al... No va a borrar, mira. Porque es un poco difícil subirlo al YouTube para poder pasarlo. Aquí aparece que no borra. No borra. Y ese es el plumón que no borra. Que no borra. Vamos a tener que echarle en agua para que pueda borrarse. Bien, vamos a seguir entonces en este lado de acá. Ya lo tienen ustedes grabado en Google Classroom o en el video que voy a mandar al WhatsApp. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Problema número 8 era, ¿no? Problema número 8. Ejemplo. Ya. Acá tenemos uno que es más complicado. 42 Q de XY. Q de XY. Vamos a ver 42 igual a 42 X7 y 5 y 5 más 30 X5 y 10. Ya, vamos a factorizar esa expresión. En primer lugar, tenemos que ver que los que se repiten son X e Y. Y tenemos que sacar X e Y con el menor exponente. Y 42 y 30 son los números, los coeficientes que también deben sacarse con el máximo común divisor. 42 y 30. ¿Qué número? A ver, vamos a ver el primero, 42 y 30. 42 y 30. ¿Cómo lo podemos descomponer? Mitad. Mitad. 21. Mitad. 15. Tercia. 7. Tercia. 5. Hasta aquí nomás. Ya no podemos aplicarle quinta ni séptima. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6. Es el máximo común divisor. MCD. Máximo común divisor igual a 6. Entonces, Q de X, Y es igual a 6. ¿6 qué? Las variables con el menor exponente. X a la quinta e Y a la quinta. ¿Qué es lo que queda aquí? 42 entre 6, 7. X, 7 menos 5, X cuadrado. Y 5, 5, se sacó todo, no queda nada de Y.
no queda nada de ahí. Más 30 entre 6, 5. X a la quinta, se ha sacado todo X a la quinta, no queda X a la quinta. Y a la décima, y a la quinta se ha sacado, quedaría y a la quinta. Eso es todo, señores. Si queremos volver a la expresión inicial, multiplicamos 6 por 7, 42. X a la quinta por X al cuadrado, 5 más 2, 7. Y a la quinta por 1, y a la quinta al otro lado, 6 por 5, 30. X a la quinta y a las décimas. Listo, ya está factorizado. Ahora, el siguiente ejemplo es un ejemplo mucho más largo. Mucho más largo. Vamos a ver cómo podemos hacer. P de x, la función P de x igual a 4, x más 2, 4x más 2, más x más 1, multiplicado por x más 2, más x más 2. Fíjese esta expresión. ¿Ya? ¿Cuál es la expresión que se repite acá? Se repite esta y esta. Entonces, P de x es igual a 4. Es igual a ¿qué? A x más 2. ¿Qué es lo que queda acá? Si se sacó x más 2, 4. Más, ¿qué es lo que queda acá? X más 1. X más 2, se sacó x más 2. Vamos a poner una paréntesis y se multiplica por 1. X más 2 más 1 más, si x más 2 se sacó, x más 2 por 1. Queda 1. Entonces P de x es igual a x más 2 multiplicado por x más 4 y 1, 5 y 1, 6. X más 6. Y esta sería la respuesta. Hay una expresión aquí. Que me parece interesante, un problema que me parece muy interesante y que les va a aclarar muchas dudas. Vamos a ver, P de A, polinomio en A, igual o A al cubo, menos 8A cuadrado, más 8A, menos 64. ¿Ya? Listo. Como acá hay A y acá no hay A, tenemos que hacerlo en parejas, de 2 en 2. 1, 8, 8, 64. Entonces esta pareja acá y esta pareja de acá. Porque si factorizo acá queda 1 y acá 8. 1, 8. Entonces es así. Aquí sería ¿qué? A cuadrado. ¿Y qué queda acá? A menos 8. Más, factorizo acá 8. 8. ¿Y qué queda acá? A menos 8. 8 por A, 8A. 8 por 8, 64. Factorizo el 8, que es el máximo común divisor de 8 y 64, el máximo que se puede dividir. Entonces, como esta expresión de aquí es igual a esta expresión de aquí, la sacamos afuera. La sacamos afuera y sería A menos 8 multiplicado por A al cuadrado, lo que queda. Si A menos 8 lo retiramos, queda A cuadrado solo, más A menos 8 lo retiramos, queda el 8 solo. Y esa es la solución
a ese ejercicio. Entonces, hemos resuelto el primer problema de factorización y para la universidad viene 10 casos de factorización y se mezclan entre ellos. Hemos hecho el primer caso de factorización. Vamos a ir en las clases siguientes haciendo los siguientes casos. Este es uno de los temas más importantes junto con resolución de ecuaciones, tanto lineales como cuadráticas. Vamos a ir resolviendo poco a poco. Entonces ya tenemos factorización, lo tenemos ya en su Google Classroom. Traten ustedes de estudiarlo, repasarlo y repasar también teoría de exponentes desde el principio, que es muy importante, igual como métodos de solución de ecuaciones exponenciales cuando la variable está en el exponente, o productos notables, que es también importante y que va a venir en el examen bimestral del mes de agosto. Ya, los dejo a ustedes hasta la próxima clase.